Ángel correspondiente al viernes de la semana que hoy termina laboralmente hablando, como suelo decir. Viernes 3 de junio del año 2022. La verdad es que hoy vamos a tener una mañanera de chile, de dulce y de manteca. No es posible no comentar algunas declaraciones o acontecimientos. Ya verá usted. Primero, las declaraciones del licenciado Francisco Labastida Ochoa. Si no fuera un hombre ya en su etapa de adulto muy mayor, diría que mueven a risa. Pero creo que la situación de él es más grave. Lanza una acusación, al menos dentro de la vida partidaria, dentro del partido al que pertenece el licenciado Labastida, grave, pero lo curioso es por qué tardó él prácticamente 4 años en decir lo que él sabía en ese momento. El licenciado Labastida es una persona que ha recorrido prácticamente todo el escalafón de la burocracia mexicana, excepción hecha de la presidencia de la República, que fue derrotado de una manera vergonzosa para él por el licenciado Vicente Fox Quesada. Después de eso antes fue subsecretario, secretario, luego fue senador, luego fue gobernador de Sinaloa y luego, es decir, ha andado por todos los corredores del poder prácticamente toda su vida. Es un hombre que al amparo de esos años por los corredores del poder, pues ha logrado una vida cómoda, vamos a decirlo, desde el punto de vista material, sin premuras, sin tener problemas para pagar la tarjeta al fin de mes, diría el clásico. Y hoy, en vez de permanecer callado, como lo ha hecho prácticamente toda su vida, no se le conoce al licenciado Labastida una opinión divergente de lo que antes se llamaba la línea. Y hoy aparece acusando al PRI y al presidente Peña y a todos los que se dejen, diría el clásico también, de que favorecieron a López Obrador dándole u operando políticamente, traducida esta operación en varios millones de votos a favor de Morena el año 2018. La pregunta aquí para el licenciado Labastida Ochoa es: ¿acaso piensa que eso que señaló no lo saben muchísimos militantes de su partido y también una muy buena parte de los integrantes de la clase política? ¿A qué viene ese señalamiento a estas alturas del partido? En fin, cada quien con su vejez y que la disfrute. Pero luego vayamos a otra cuestión también interesante. Esta un poco más clara y un poco más contestataria. He señalado yo en varias ocasiones que el licenciado y doctor en Derecho no sé si en Derecho o en Sociología, o doctorado por alguna universidad en Francia. No sé si podría yo utilizar esta expresión, vidas paralelas entre Pablo Gómez y él. Pablo Gómez, un hombre que siempre vivió en la izquierda, desde la Juventud Comunista, donde él militó, luego cuadro profesional del partido, y luego 20 y tantos años en una vida de parlamentario, sea en la Asamblea Legislativa, en diputados, en el Senado de la República. Pero ha habido una transformación curiosa de Pablo. Un hombre siempre manteniéndose en las posiciones de izquierda, vamos a ponerlo de esa manera, cualquier cosa que hubiera en ese entonces significado y que hoy mismo pudiera significar.
pero en los últimos años ha echado por la borda esa vida y se ha colocado en una profesión indigna ser tapete de López Obrador. Cada quien su vida y cada quien el desperdicio que de ella haga. Pero al mismo tiempo que Pablo tiraba por la borda un prestigio que para algunos tenía él y que lo consideraban un hombre de izquierda respetable, decía al mismo tiempo que él hace eso, o continúa haciendo eso, Muñoz Ledo recorría el camino contrario. Un hombre de Estado, se suele decir en relación con él, pero fue un priista toda la vida. Un hombre que también recorrió los pasillos del poder, los conoce, los conoció, conoció las miserias de algunos encumbrados políticos mexicanos, así como ellos conocieron sus miserias. Y en los últimos años de su vida ha decidido, contrario a Pablo Gómez, envejecer o morir, vamos a decirlo aunque suene feo el verbo, morir con dignidad. Y ha dicho cosas que jamás se atrevió a decir en aquella época juvenil o principios de la madurez de don Porfirio Muñoz Ledo. Y acaba de declarar, o a hacer una declaración interesante, en relación también a lo que muchos políticos mexicanos saben, algunos lo conocen este hecho o esta información de primera mano, y otros a través de interpóstita persona que les han informado, mire el presidente, así, así, asado. ¿Cómo podríamos lograr que tanto personajes de la política como Francisco Labastida y Muñoz Ledo dijeren cosas que los ciudadanos mexicanos o una buena parte de los mexicanos ignoran? Que hay un pacto de apoyo mutuo entre López Obrador y algunas bandas del crimen organizado y también del desorganizado. ¿Para quién es nuevo eso? Es cuestión nada más de ver cómo actúa hoy el Poncho Durazo, Rocha Moy en Sinaloa, y el otro acá, y el de más allá, y el de más allá, etcétera, etcétera. Yo le pediría a don Porfirio Muñoz Ledo, con todo respeto, que nos dijere cosas que ignoramos y que contribuirían a fortalecer en esta etapa difícil la democracia mexicana. Pero repetir los viejos lugares comunes y que la herencia de ese pacto y eso, a estas alturas del partido, cuando estamos quizá a punto de llegar a la novena entrada de este juego de béisbol, para decirlo en una expresión cercana al bulto, que dice que sabe de béisbol, cuando en una exhibición ridícula ni siquiera puede llegar a primera base porque se bofea. Pero en fin. Pero luego tenemos otro acontecimiento que ha generado molestias y daños a cientos de miles, por no decir millones, de capitalinos y de aquellos que viviendo en el Estado de México vienen a la Ciudad de México a trabajar o a buscar algún producto, alguna mercancía, etcétera, etcétera. El paro de los transportistas o de transporte concesionado, vulgo microbuses. Y aparece un video de la anticientífica Sheinbaum, donde la verdad de pena ajena. Yo no sé si usted conozca la historia de estas latas de sardinas con motor de combustión interna, los microbuses. Esta fue una idea genial, entre comillas, de Manuel Camacho Solís, que en paz descanse, y Marcelo Ebrard, cuando llegan a la regencia del Distrito Federal. Manuel Camacho regente y Marcelo Ebrard secretario de gobierno. Y apoyados por algún empresario, el señor Mariscal, conocido como el Chacho Mariscal, desarrollan todo un esquema para poner en circulación unos inventos
que solamente la picaresca política mexicana podría crear: los microbuses. El señor Mariscal, propietario de agencias de vehículos, compra los chasis y en un taller, una empresa que creo que la pusieron ex profeso, les ponen unas carrocerías que a las primeras de cambio andan rechinando, y se genera un esquema financiero en una arrendadora que también pertenecía al señor Mariscal. Estamos hablando de 1989, hace 33 años. Y dice uno, ¿no ha habido una decisión para sacar a esas, vamos a decir, esos absurdos hechos microbuses en una ciudad que merecería un transporte diferente? ¿Y cómo es posible que a estas alturas nos diga que se les dan bonos para la adquisición de combustibles por alrededor de 1.300 millones de pesos al año, cuando con esa cantidad y manejada de manera financiera, de manera correcta, se podría haber ido cambiando ese parque vehicular? ¿Cómo es posible que esa chatarra voladora, vamos a decirlo, ande circulando en la mayor de las impunidades, desde la cuestión vial, contaminación, etcétera? Pero que un carro de un ciudadano común y corriente no pase la verificación o alguna cosa de esas y se van sobre él. Estos tres elementos que he planteado, el caso de La Bastida, en la declaración de Muñoz Ledo, y este video lastimero, quejumbroso, de alguien que cuando la ve uno ahí, y es que les hemos dado todo, pero les hemos pedido, dice, esa persona, esa cosa que está ahí, quiere ser presidente de la República. Dice uno, qué mal andamos como país. Usted tome cualquiera de los tres ejemplos que di y defina cuál es el más ridículo de los tres, o cuál es el más inútil de los tres, y eso le va a pintar a usted de cuerpo entero la clase política mexicana. La vieja, la muy vieja y la actual, que piensa que tiene futuro, que es la anticientífica Sheinbaum, encabezando a ese tropel de bárbaros y delincuentes que son los que integran Morena. Muchas gracias y lo espero mañana sábado, donde vamos a hablar de la elección en 6 entidades de la República que se celebraría el domingo en el mismo número de entidades. Nos vemos mañana. Gracias.